Bienvenidos, colegas y amigos del Perú y el mundo, a este su programa Seguridad Energética Noticias del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Yo soy Víctor Fernández, presidente de la Comisión de Seguridad Energética, y el día de hoy vamos a tratar el tema la importancia de los hidrocarburos en la selva peruana. Y para eso tenemos como invitado al ingeniero CIP, Eric García Portugal, quien es un ejecutivo senior, tiene un máster en Economía, Regulación y Competencias de los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona. Es adicional a esto magíster en Gestión de la Energía por la Universidad de San, ingeniero mecánico, colegiado, habilitado y graduado del programa de alta dirección de la Universidad de Piura y de dirección de proyectos de la Universidad del Pacífico. ¿No? Tiene casi 20 años de experiencia en hidrocarburos, energía, transporte, implementación, dirección de proyectos, regulación, negociaciones de contrato eh, y diferente experiencia en temas energéticos, ¿no? Ha tenido también un posgrado en innovación, liderazgo, gobernabilidad y gestión pública, gerencia en petróleo y gas, dirección de empresas de energía, y participa mucho en temas de regulación, supervisión en el sector energético y con una amplia experiencia en la docencia, ¿no? Um, Ha sido director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, así como presidente del Consejo Supervisor del Infogas, y actualmente es consultor en energía del BID, consultor senior, ¿no? Bienvenido, ingeniero Eric García, este es su programa Seguridad Energética Noticias. Bueno, ante todo, gracias, Víctor, por la invitación. Un saludo a todos los que nos pueden estar acompañando para hablar de este tema que creo que es muy importante para el concepto de seguridad energética, que es lo que estamos buscando como país. Perfecto, perfecto. Sí, recuerdo que hace un año aproximadamente conversábamos, usted estaba en Europa y desde allá, en pleno verano, por supuesto, conversábamos sobre este tema del impacto de los combustibles en el mundo por el problema geopolítico que recién se iniciaba entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y ahora igual nuevamente gozando del calor de Loreto, lo vemos ahí muy deportivo. Entendemos que va a haber un foro justamente muy importante para tocar y ver soluciones y discutir por diferentes formas de entendimientos y propuestas de todos los agentes que participan en este importante tema para la región.
selva, ¿no? Yo quisiera un poco hacer la reflexión a todos los que hemos iniciado nuestra actividad laboral en el sector hidrocarburos y específicamente lo que había antes que era Petroperú. Tenemos muy presente nuestra historia que empieza, digamos, en 1863, es decir, siglo XIX, con, cuando en Zorrito se detecta, en Tumbes se detecta el primer pozo de petróleo en el Perú, justamente 4 años después que se había encontrado en Houston, en Estados Unidos. Y, y eso nos genera una gran expectativa, nos poníamos en la orbe de los países con mayor visión de progreso en el mundo, ¿no? Eh, y digamos, sin embargo, esto no despegó, ¿no? Fue siempre un negocio importante, pero muy local, muy regional, y, y pasó casi un siglo hasta que en 1969, 100 años, un poco más de 100 años después, se promulga la ley, la 17440, que impulsaba la exploración petrolera en el país, creaba Petroperú y comenzaba a atraer empresas extranjeras, ¿no? Se genera un modelo peruano único en ese momento, donde el Estado peruano se declaraba propietario de las reservas petroleras y de la producción, y las empresas que eran las que al final invertían, asumían estas inversiones, eh, digamos, y entregaban hasta el 50% del crudo, ¿no? A cambio de estar exonerados del pago de impuestos, y bueno, fue fórmulas que se fueron manejando en su momento. 2 años después, en 1971, un 16 de noviembre, se detecta, se encuentra, se descubre el primer pozo de petróleo, ¿no? El famoso pozo 1X corriente, que fue el inicio de una década maravillosa, que veíamos un futuro muy expectante en el país, y comienzan a descubrirse muchos pozos más, ¿no? Tenemos Capaguari, Pabayacu, Yanayacu, Valencia, Nueva Esperanza, Chambira, Lote 8, y por supuesto han venido después muchos más, ¿no? Sin embargo, en el 2021 se celebraron los 50 años del descubrimiento de este primer pozo, el 1X corriente, eh, y contra todo pronóstico, realmente la producción es pobrísima, es muy, muy pequeña, y esa gran infraestructura que se construyó de 1972 a 1977, el oleoducto norperuano, que en su momento fue la mayor obra de ingeniería en el mundo, después desplazada por este oleoducto transiberiano, eh, ha quedado como un elefante blanco, ¿no? O sea, no llegó realmente a los volúmenes de petróleo para producir no solamente un trabajo al 100% de capacidad continua, sino ampliaciones posteriores. Entonces, todo eso nos hace pensar qué ha pasado en esta zona tan importante del país, ¿no? La región Loreto, en general la selva, porque tenemos también a Ucayali, que tiene otra, digamos, problemática, pero igual con el mismo trasfondo, ¿no? Y, y sobre todo que al final esto nos crea justamente todas estas diferencias sociales entre las regiones y el centralismo limeño, y que produce muchas veces en forma, digamos, con base esta queja, este cuestionamiento de qué se está haciendo por el interior del país. Entonces, por eso es tan importante y tan relevante que nos sentemos a pensar, y posiblemente después también tendremos que pensar en gas natural para todas esas regiones u otro tipo de energía que complementen a este petróleo, ¿ok? Entonces, ante esta mirada, nos gustaría que usted nos diera primero, eh, digamos, un acercamiento para que todos nuestros televidentes y oyentes puedan entender cuál es la problemática desde su punto de vista, ¿no? Cuáles son las principales características por las cuales se ha configurado
el hoy, en cómo estamos. Ok, bueno, Víctor, tú has hecho una muy buena introducción, ¿no? Nuestro país ha tenido una etapa petrolera, vamos a decirlo, con algún éxito, ¿no? Tanto es así que en su momento se realizó, se construyó el oleoducto norperuano como una salida de nuestro crudo de la selva hacia la costa, específicamente en ese momento pues a la refinería Talara, ¿no? Pero en todos estos años ha cambiado muchas cosas. Una de las cosas más importantes es lo que tú has mencionado, ¿no? Eh, Esta necesidad de mucha población de no sentirse beneficiados con el tema del petróleo. Eh, y viene por dos cosas importantes, yo creo, ¿no? Uno, es que nuestro sistema en general se basa en un tema de regalías, ¿no? Que le dan a los gobiernos regionales y, y no están estandarizados, y no son lo mismo las regalías o la participación en las áreas, vamos a decir, productoras frente a las del Talara, por ejemplo, frente a las de la selva. Es otra composición, ¿no? ¿Qué más? No hay un programa netamente de cierre de brecha, ¿no? Mucha de esa población no siente los beneficios al tener los mismos servicios de siempre. Ha habido una etapa del petróleo en nuestro país en donde no se ha hecho bien el tema de la remediación ambiental. Entonces, ha habido cosas en que la población no ha sentido que ha tenido un beneficio real. Y estamos hablando de población netamente aledaña a los pozos petroleros. Eso es por un lado. Por otro lado, en líneas generales, este es un sector económico, el tema de hidrocarburos, la exploración de hidrocarburos a nivel internacional. O sea, se maneja con estándares internacionales y es como, ¿qué ha hecho el país para atraer inversiones, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, nuestros estándares, nuestras condiciones han ido quedándose desfasadas, ¿no? Tenemos países muy cercanos, Colombia, Ecuador, en donde el tema de realidad tiene otra composición más atractiva al inversionista. En tema de permisología, mucho más ágil que el Perú, ¿no? Entonces, ha habido menos inversión. Y otra cosa creo que, aparte de esto, ha habido un poco de desconocimiento, y creo que eso ha sido un poco culpa de las autoridades en su momento, de no explicar, ¿no? Cómo es la actividad petrolera, ¿no? Algunos piensan que van, hacen un hueco y hay petróleo, ¿no? Y no es así, ¿no? La actividad petrolera es muy compleja. Solo una actividad de exploración puede durar entre 7 a 10 años, ¿no? Haciendo pruebas, y en mi casa analizando. No es que se tome una decisión a un año, o sea, hay que hacer todo un trabajo. Segundo, en la parte exploratoria hay mucho riesgo y es mucha inversión y que capaz no consigas nada. Entonces, sumados todas estas cosas, mucha gente no ha apoyado, ¿no? Y estamos retrasándonos, ¿no? Ahora nosotros tenemos muchos recursos en la selva, pero todavía no son reservas probadas porque no hay actividad de exploración. En estos últimos años, de 40 contratos, han bajado ni a 6 y siguen bajando. Entonces, a veces cuando nosotros decimos somos un país petrolero, eh, yo soy un poco, vamos a decirlo, duro al decir que no lo somos, porque todo lo estamos importando, todo, y eso va en contra del concepto de seguridad energética, ¿no? Que debemos consumir lo que tenemos y tenemos que provisionar lo que tenemos y lo que tenemos usarlo eficientemente. Entonces, tenemos recursos y al menos un plan nacional debería ser poder tener la producción mínima para la refinería Talara, la nueva refinería Talara de 95.000 barriles día, y nosotros a duras penas estamos llegando a ese camino. Entonces, yo creo que hay varias aristas que podemos hablar, pero parte mucho del conocimiento de las autoridades locales o políticas, ¿no? Que a veces no dan el apoyo o no saben las actividades de riesgo e inversión que se tienen que hacer, o los tiempos. Pasa mucho por tener un norte como país para eh, incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos, y sobre todo la parte social. Tenemos que hacer rediseños para que la población que está cercana a los pozos
petroleros sientan realmente un beneficio real de esa actividad. De nada sirve, yo escucho a muchos de mis colegas decir, el Perú ha tenido tanto dinero de regalías. Y es correcto, mucho dinero. Pero yo soy un poco más crítico. ¿Qué hemos hecho para asegurarnos que todo ese dinero realmente revierta en su población? Entonces, ya sé, ahora con todos los paros, hablando un poco de política, ¿no? Siempre dicen, los gobiernos regionales tienen la culpa. Otros dicen, no, el gobierno central tiene la culpa. Mire, yo creo que para la realidad del Perú ya no estamos para ver quién tiene o no tiene la culpa. Creo que tenemos que ver una solución. O sea, y eso es lo que nos toca como colegio, como ingenieros. Mira, no importa quién tuvo la culpa. Esta puede ser una solución para revertir esta situación y en eso tenemos que apuntar todo. Correcto, es que mira, es muy preocupante, ¿no? Y yo quiero volver a lo que dije al inicio. Todos los que hemos nacido, digamos, en medio del petróleo profesionalmente, eh, tenemos claro este concepto que en 1863 el ideal peruano era estar entre los 5 más grandes potencias petroleras del mundo, del mundo. 150 años después, no estamos ni siquiera entre los 5 más grandes de Sudamérica, ni siquiera entre los 5 más grandes de Sudamérica, nos llevan de lejos. Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia, Todo. o sea, todos, ¿no? Y hay un tema, porque creo que hay diferentes aristas, pero hay un rol del Estado que es muy importante, y es justamente la atracción de empresas de nivel mundial, ¿no? Y para eso se requieren, lo mencionaste entre tu apreciación, se requiere de incentivos adecuados. No nos vamos a ir a un extremo, como han hecho algunos países, no vamos a nombrar los cuales, pero todos sabemos que en algún momento prácticamente con sus leyes de hidrocarburos regalaban todos sus hidrocarburos, ¿no? Y tampoco nos vamos a ir al otro extremo que ponemos una ley tan dura que nadie viene. Tenemos que ser muy inteligentes para tener una ley que atraiga inversiones de los grandes jugadores, de las 7 hermanas, por lo menos una, dos, y que quede, por supuesto, mucho para el país, ¿no? Yo recuerdo de la época en la que yo estaba directamente involucrado con el Estado, con una empresa estatal, ya hablábamos de una ley, una nueva ley de hidrocarburos. Y han pasado muchos años y esta se sigue discutiendo, esta se sigue postergando, sigue cambiándose, se siguen sacando partes por aquí. No sé si tratando de hacer la ley perfecta, cuestionamientos, pero el problema es que, mientras tanto, la realidad es que cada vez tenemos menos jugadores aquí. Y los jugadores que están, de los poquitos que hay, son pequeños en Latinoamérica, por decirlo de alguna manera, no tenemos ningún. Y no es coincidencia, muchos dicen, no, es que no hay petróleo, no. Esto lo saben todos los que están metidos en petróleo por estas fallas geotécnicas, ¿no? O sea, existe en Venezuela grandes cantidades, en Colombia, en Ecuador, y se pasa a Bolivia, Argentina, y en el medio que está el Perú, en la misma zona geotécnica no hay. No, pues por supuesto que hay. Necesitamos trabajarlo adecuadamente, ¿no? Yo creo que un tema muy importante, y me gustaría quizás tu comentario, es qué debe pasar con esta ley de hidrocarburos, ¿no? Que es cierto, uno dice en el Congreso, que la propone el ministerio, que están otros ministerios que tienen que opinar para ver regalías, ingresos, económicos. Es cierto, es muy importante para el país, pero tiene que salir de una vez por todas. A ver, cuando estuve en el Ministerio de Energía y Minas, se trabajó una propuesta, eh, pero partiendo de un concepto importante que tú lo has mencionado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como país? Y como país, como pasa en cualquier otro país internacional, tenemos que tener un norte y tenemos que tener roles claros. La pregunta del millón es, ¿quién es el que establece ese norte? ¿Quién es ese norte?
Entonces, lo correcto debería ser el Ministerio de Energía y Minas, ¿ok? Y cada actor gubernamental tiene un rol específico. Por ejemplo, tenemos Perú Petro, ¿no? Pero Perú Petro tiene el encargo, por ley, de promocionar al país para que vengan inversiones, lo que tú has mencionado, ¿no? Pero ¿quién te pone las metas? ¿Quién evalúa si cumplió o no cumplió ese rol? Nadie. ¿Me entiendes? O sea, ahí hay una desarticulación. Entonces, en la nueva propuesta de la ley orgánica de carburos se habla que esas metas, esa evaluación y ese plan lo establece el Ministerio de Energía y Minas y ya tienes un norte, ya tienes un brazo que va a trabajar para lograr esa meta y esos objetivos. De ahí tienes otro brazo operativo, que es Petroperú, ¿no? Y otra vez, ¿quién le pone las metas, ¿no? A Petroperú? Debería ser el Ministerio de Energía y Minas. ¿Cómo nosotros como país vamos a tener una ventaja de tener una empresa pública si no sabemos cuáles son los objetivos, si no sabemos hacia dónde va la empresa? Eso también se puso en la ley orgánica de hidrocarburos, en la propuesta, obviamente, de nueva ley orgánica de hidrocarburos. Y hay algo que mucha gente no asimila, ¿no? Una empresa pública, señores, no es una agencia de empleos, ¿no? Y lamentablemente, en la historia de la empresa, ha habido épocas en donde han saturado a la empresa, ¿no? Y otra cosa, tú has mencionado, mucha gente nació con Petroperú, mucha gente trabajó en la buena época de Petroperú, cuando tenía otro lineamiento, vamos a decirlo, otra visión. Pero la visión a nivel internacional de una empresa pública de petróleo, como la conocen la NOC, la National Oil Company, es tres, tres cosas importantes que las quito a nivel mundial. Uno es abastecer el mercado local. Eso es algo, yo le diría tácito, todos lo tienen que hacer a nivel mundial. Pero las otras dos sí es de mucha importancia. Una es la generación, vamos a decir, de renta para el Estado. Por eso tenemos muchas empresas públicas en el Perú. Y uno se preguntaría, ¿qué hacen acá? ¿No? O sea, ¿por qué no están en su país? Porque una empresa nacional de petróleo lo que busca es generarle renta al país. Entonces tiene que ver dónde hay ese mercado para generarle renta. Y obviamente para generar renta tienes que ser muy eficiente, ¿no? Tienes que ser tan igual que un privado, en donde el personal es justo, donde el personal es de primera, donde se le paga al personal como se le debe pagar, pero con objetivos por resultados. Y la última es la generación de clústeres, ¿no? Que la empresa debería tener. Entonces, estas dos, Petroperú no las tiene y nunca las ha tenido, vamos a decir, en estas últimas épocas, aparte de la privatización, aparte de los lotes, los grifos. Entonces, te volviste en una parte de la estructura sin rumbo y sin herramientas, sin objetivos, ¿no? Y el otro importante es los entes supervisores, ¿no? Nuestro sector, por un lado tiene el INERRI, por el otro lado tiene el OEFA, por el otro lado tiene el ANA, por el otro lado tiene CERNAM, por el otro tenemos tantos entes que cada uno está por su lado y no hay una visión país. Entonces, ¿quién debería alinear o decirle a todos, vamos por acá? Por eso muchos otros países, ¿por qué generan más rápido las inversiones de hidrocarburos? Porque, por ejemplo, Víctor, las líneas bases las hace una agencia de tipo Perú Petro. El mismo Estado los hace. ¿Te das cuenta? Entonces, eso dinamiza la economía. Entonces, para que un inversionista prácticamente ya lo tiene solo para invertir, porque ya se hizo este trabajo. En cambio, acá, lamentablemente, y otra vez por educación, las personas piensan que ya viene la empresa a hacer estudios preliminares, no, ya va a explotar. Ni siquiera se sabe si hay hidrocarburos en suficiente cantidad y ya le ponen trabas, alargan los permisos, las entidades, ¿me entiendes? Entonces, es tanta la burocracia que muchos inversionistas dicen, yo no voy a venir acá y se van.
Y la otra parte que le hemos puesto en la ley orgánica de hidrocarburos, la nueva ley orgánica de hidrocarburos, aparte de la estandarización de contratos que tanto se habló, era, nosotros le pusimos una nueva ley orgánica de hidrocarburos con rostro social. ¿Qué significa eso? Que tenga un apartado de que parte de las regalías que pagan las empresas por la producción vaya a fideicomisos para cierre de brechas y para remediación, ¿no? De tal manera que los sistemas ágiles, gobierno a gobierno, obra por impuesto, cosas de ese estilo, o tema de auditado por la empresa, que la empresa se encargue de hacer rápidamente el cierre de brechas. Entonces, mientras no lo tengamos, esta nueva hoja de ruta que debería ser la ley orgánica de hidrocarburos, la nueva ley orgánica de hidrocarburos, vamos a estar así, vamos a estar sin rumbo, sin articulación gubernamental, ¿no? Ahorita, por ejemplo, sin ir muy lejos, hay conflictos de funciones entre los SINARMIN y Perupetro, en parte de la supervisión de los contratos petroleros. ¿Quién supervisa el factor de recuperación? No está claro. Entonces, ¿quién es el llamado, no? El llamado es el ministerio, con objetivos, con evaluación, todo por resultado, y colocando muy por encima a las personas de las áreas de influencia. Yo creo que eso es lo que falta, ¿no? Y como tú lo dices, tiene que ser una nueva ley orgánica de hidrocarburos. Creo que tenemos que aprender de esos errores, ¿no? Mucha gente yo escucho que quieren hacer más de lo mismo, ¿no? No, hay que hacer esto. Ya, y no te das cuenta que las cosas no paran, no avanzan porque la gente está descontenta, no avanzan porque el inversionista siente que viene al Perú y un permiso le puede durar 2, 3 años, y se va a Colombia y no dura ni 6 meses. O sea, hay que aprender de lo que no está funcionando y hay que aprender de las experiencias exitosas de otros países. Correcto, correcto. Y quizá para ir configurando un poquito más el tema, háblanos un poco de producciones, lotes, cómo se está moviendo realmente el petróleo en la selva, el poco petróleo que se produce, y por qué, porque esto también tiene un impacto claro en lo que las regiones perciben, ¿no? Si nosotros vemos una composición del canon y sobrecanon de hidrocarburos, que incluye tanto el petróleo como el gas natural, vemos que menos de casi el 8% se llevan Loreto y Ucayali, ¿no? La gran cantidad está repartida entre Cusco y Piura, ¿no? Y un poquito en Tumbes, bueno, no tan poquito, pero Tumbes también lleva algo importante y un poquito en Huánuco. Entonces, la cantidad, pues, esto es prácticamente lo que mueve, lo que van a ver en macro los gobiernos regionales. Oye, ¿cuánto dinero de lo que se percibe me está llegando a mí, ¿no? El 8%, o sea, realmente no somos nada a nivel país, ¿no? Y creo que esto al final tiene que igual tomarse de esa perspectiva de lo que en forma macro buscan los gobiernos regionales y locales de esas zonas, ¿no? Y también, por supuesto, complementarlo, tú lo dijiste, con ese rol, yo tengo claro que debe ser más protagónico de Perú Petro, ¿no? No de Petro Perú, ojo, sino de Perú Petro como ente rector de estas inversiones, ¿no? O sea, tenemos una norma donde o te doy algo pero te lo quito, puedes hacer esto pero no puedes hacer el otro, entonces, no, o sea, yo creo que aquí las responsabilidades tienen que estar mejor, como le dijiste, mejor establecidas para que haya un ente realmente rector que permita, que permita manejar este tema y ser el único responsable, no compartir muchas veces responsabilidades que al final no solo no se pueden ejecutar, sino que se diluye en quién hace qué cosa, ¿no? Y ojalá, aprovechando eso, antes de darte la palabra para que nos comentes esto que te estamos diciendo, podamos tener aquí, ¿no? A la doctora Isabel Tafur para que nos dé su visión de Perú Petro, ¿no? Y qué es lo que se viene. ¿Ok? Adelante. Sí, lo que tú mencionas es importante, ¿no? Sí partiría yo por un fortalecimiento de Perú Petro, pero alineado a esta estrategia que el Ministerio de Energía y Minas sea el encargado de establecer las metas.
Pero acá parte de la cadena. Ahora, la selva, tú has mencionado por qué ha caído tanto, ¿no? Con todo lo que te he mencionado, hay que tener claro algo, ¿no? Muchas veces, y eso es ya un poco de conocimiento, nosotros creemos, o muchas autoridades creen, que la producción es igual, o el costo de producción es igual en todos los pozos, ¿no? O sea, agarran y dicen, oye, el petróleo está a 80 y me cuesta 20, porque escucharon 20 o escucharon 15, y mira cuánto se gana. Pero lo que no saben es que todos los pozos son diferentes. Es que, por ejemplo, en la selva, el 192 es un pozo que tiene mucha agua, vamos a decirlo, y tiene que, su costo de producción es muy alto, ¿no? Encima, lo sacas y el costo logístico para poder comercializarlo también es alto. Entonces, hay cosas que no son iguales. Entonces, a veces nosotros nos ponemos en una situación o en un papel, las autoridades, la empresa gana mucho y queremos seguir subiendo regalías, ¿no? Cuando es al revés. Nuestra realidad dice que la producción ha ido declinando. Nuestros contratos de exploración han caído ya, es un desastre, tanto los de exploración y los de explotación. No tenemos ya muchas empresas, pero hay gente que todavía dice, hay que subir regalías. Creen que es un negocio rentable. Y hay que ser sincero, en la selva va a costar, cuesta más la producción, cuesta el tema logístico. Y tres, hay mucho riesgo por el tema social, ¿no? O sea, yo sí soy un inversionista, un caso muy claro de lote 95 con Petrotal. Petrotal tiene otro esquema de regalía en donde paga menos regalía y va aumentando en la medida que va produciendo más. Entonces tiene todos los incentivos, ¿no? De ir aumentando. ¿Y qué pasa? Que a pesar de que es una empresa que ha cumplido sus compromisos, eh, vamos a decir, sociales, igual le han parado el lote, ¿no? Y no le han parado un día, no quedó hasta más de un mes parado el lote. Entonces, en esas condiciones, si no tenemos claro todos los actores, o sea, no solamente el ministerio, sino el Petro, el mismo Petroperú, que es el que maneja el oleoducto, y van a necesitar crudo también para la refinería. Y los gobiernos regionales, que entiendan todos que tenemos que impulsar el desarrollo en conjunto del sector petrolero en la selva, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ahí la población desconfía por malas experiencias con algunas empresas, el tema de recreación, el tema de cierre de brechas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cierre de brechas con otros esquemas. ¿Qué tenemos que hacer? Otros esquemas de regalías para atraer inversión. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecimiento de Perú Petro para que tome decisiones, ¿no? Por ley tiene muchas facultades, Víctor, pero lamentablemente en la práctica no las utiliza. No sé si es porque le falta un norte, no sé si es porque falta reforzar personal, eso ya sí sería bueno que tengas una reunión con Isabel, ¿no? Pero todos están por su lado, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez tuve una entrevista con varios pobladores de la zona de la selva y había posiciones súper contradictorias, o sea, súper opuestas, ¿no? Algunos querían petróleo, o sea, querían actividad petrolera y decían, ingeniero, nosotros queremos ayudar en el tema de línea base, en el tema de sensibilización, ¿no? Podemos apoyar a Perú Petro. Creo que en ese entonces no tenían esa receptividad de Perú Petro. Pero había otra población que decía, yo no quiero saber de petróleo porque me contaminaron, no quiero saber más. ¿Te das cuenta? Entonces, la situación social de la selva es muy dispar. Entonces, necesitamos a alguien que lo lidere, planes, articulación, nuevos esquemas y poder enseñarle a la población, uno, la ventaja que puede traer explotar los recursos, pero ya no podemos prometer, ¿no? O sea, yo a veces me estoy cuestionando últimamente, ¿no? Nuestro sistema de inversión pública, ¿no? Nuestro sistema de inversión pública
el INVIERDP, tienes que justificar el proyecto, ¿no? O sea, ¿qué tan necesario es un proyecto? Pero la pregunta que debemos hacernos todos, un proyecto de cierre de brecha, o sea, llevar a una población agua, saneamiento, luz, vamos a decir, pista, colegio, necesitamos justificarlo. No es mejor hacer un combo y tener otro esquema tipo gobierno-gobierno, con organización internacional, ¿no? Más con costos auditados, Víctor, que estar en una burocracia que puede funcionar para otra realidad, pero acá ya nos llama la realidad que tiene la selva, en donde yo le comenté a una empresa, no voy a decir el nombre, me dice, Eric, estamos haciendo programas para mejorar al ciudadano, ¿no? Le estamos ayudando con su MIPE, están produciendo café, un montón de cosas, me gustó mucho, ¿no? Van a generar dinero, sí. Yo lo felicité, pero ¿y qué más dijeron? No, ¿sabes qué? Lo hemos apoyado técnicamente para que hagan sus expedientes, uno de luz y uno de agua. Y volvemos a lo mismo. ¿De qué sirve que tú le des a un poblador, y eso para todos, tú puedes tener dinero? O sea, yo no tengo trabajo, me das dinero, ¿no? Trabajo, tengo mi sueldo, pero voy a mi casa, no tengo luz. Voy a mi casa, no tengo agua ni desagüe. Voy a mi casa, no tengo o calefacción, refrigeración, depende de la zona. Voy a mi casa, no hay posta, no hay internet. No, ¿te das cuenta? Entonces, al contrario, ¿no? Yo me sentiría más frustrado, ¿no? Porque trabajo y mi calidad de vida no cambió. Entonces yo les dije a la empresa, felicito tu iniciativa, pero hagamos todos juntos, la privada, el gobierno local, el ministerio, cambiemos un esquema para mejorar la calidad, mientras no mejoremos la calidad de vida de la población. Y obviamente también el tema ambiental, que hasta ahorita no hay remediaciones tangibles en el sector de hidrocarburos, vamos a estar en lo mismo. Entonces, ¿qué inversionista va a venir? Puedes cambiar todo, pero el problema de fondo no lo estás arreglando. ¿Te das cuenta? Entonces, mucha gente se olvida de esa parte. Yo quiero incidir mucho. eh, un nuevo esquema de regalía es algo técnico, puede sustentarse. Un nuevo, vamos a decirlo, repartición del canon, que sea igual que el del norte, la selva, también se puede hacer. Pero mientras no cambiemos esquemas que nos permitan llevar esos beneficios de tener una industria de hidrocarburos en la selva al ciudadano de a pie, vamos a estar en lo mismo. Correcto. Y digamos, vamos a suponer que se comienza a trabajar en estos esquemas de mejorar, atraer capitales, comienzan a haber proyectos, inversiones, se comienza a aumentar la producción, pero ¿cómo la sacamos hacia los centros de consumo, hacia la costa? Oleoducto norperuano, un oleoducto que ya va a cumplir en el 2026 50 años, ¿no? Tiene 1.100 kilómetros y en su momento, como dijimos, fue una maravilla de ingeniería, pero fue construida con la norma de la época. Cuando salió la 041 del 99, por supuesto no la cumplía, y mucho menos la de la 81 del 2007. Ya hay borradores que tiene el ministerio para modificar, inclusive a la luz de los problemas que tuvo el gasoducto surperuano, porque la ley es para todo lo que sean infraestructuras de transporte de hidrocarburos, estaría cada vez más lejano. Vemos una problemática enorme, ¿no? Una cantidad muy grande de derrames, ¿no? Muchos, digamos, como causa fallas operativas, principalmente de corrosión. Otro gran porcentaje, daños por terceros, ¿no? Eso que debería, que en algún momento fue controlado porque es un tema social, un tema que se manejó en algún momento muy bien, pero hoy algo pasa y hay mucha protesta, por supuesto, no es asumible a los dueños necesariamente del oleoducto, pero hoy algo está pasando, eso no está resuelto, ¿no? Y a desastres naturales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un oleoducto que requiere cantidades muy grandes de inversiones para cumplir las normas.
si es que en algún momento se llega a reactivar toda la producción de petróleo en la selva, ¿no? Eso es una muy buena pregunta, ¿no? Mucha gente no sabe que el oleoducto, aparte de todos los problemas que ha mencionado, pues es lo que trae los estados financieros de Petroperú en rojo, ¿no? O sea, es un área que no genera rentabilidad, sino genera solo pérdidas ahorita, ¿no? Y eso no lo sabe mucha gente. Dentro de la propuesta de reestructuración que hizo en su momento McKinsey, ahora lo está haciendo otra empresa, hablaba de una separación de actividades en la empresa para que podamos buscar eficiencia y que cada área de la empresa se vuelva más eficiente y defienda sus propios números. Ahora, el oleoducto, otra vez, mientras esté solo pensado en una empresa y que lo maneje una sola empresa, va a ser una carga para la empresa, sí o sí. Y eso no debería ser. Si tenemos ya la visión país que debemos aumentar el tema de la reserva, ¿no? Llegar a los 100.000 barriles, ese oleoducto pasa a ser, ¿no?, estratégico. O sea, y ahí sí tendríamos que ver cómo, por un mecanismo de inversión o participación del Estado, ¿no? Podemos, uno, ponerlo operativo al 100%, dos, poner, vamos a decir, metas o, a ver, yo siempre pongo esto, un poco de programas de sostenibilidad, ¿no? Para la población cercana. No vamos a hablar de nombres, Víctor, pero por ejemplo, yo a veces leo de Petroperú, sí, estamos comprometidos con las comunidades aledañas, pero tú cuando revisas en otras empresas públicas de hidrocarburos a nivel internacional, dicen exactamente lo mismo, pero hay una diferencia. Tú entras a su plan operativo y eso lo aterriza con programa uno, programa 2, vivienda. ¿Me entiendes? O sea, ya se da un paso más allá, vamos a decir. Entonces, ¿qué es lo que falta en el Perú, no? Tenemos que entender por qué hay esta conflictividad social, ¿no? Mucha de esta población, otra vez, alrededor de los más de 1.000 kilómetros del oleoducto, no ven un cambio de vida, ¿no? No ven un beneficio real. Y aparte, bueno, el tema de contaminación por cortes o roturas provocadas o por corrosión o por lo que fuese, han dañado mucho sus ecosistemas, ¿no? Y ahí viene otra vez, ¿quién debería hacer esas líneas básicas? Capaz es el público, porque como país tendríamos que al menos asegurar 100.000 barriles día para rentabilizar esa refinería. No mucha gente cuando yo digo eso me dice, no, pero Eric, podemos seguir importando. Yo les digo, mira, si pensamos así, también podríamos haber seguido importando productos terminados, ¿no? O sea, no, la cosa es que tú puedas aprovechar los recursos que tienes como país, ¿no? Ponerlos a disposición y hacer eficiente tu empresa pública. Y lamentablemente Petroperú, yo espero y deseo que se reestructure en beneficio de todos. Y algo que sí deberíamos ver es acostumbrarnos a manejar ratios, ¿no? Por ejemplo, número de trabajadores por barril producido o barril refinado, ¿te das cuenta? Entonces, son ratios sencillos que nos van a notar qué tan lejos estamos de una empresa eficiente. En algún momento se habló que lo que tú has mencionado, alguien se podría hacer cargo si hubiese habido el gasoducto, la operación del gasoducto y el oleoducto, y hubiese sido eficiente, vamos a decirlo, como operación, ¿no? Pero hasta ahorita no tenemos un norte, porque no tenemos un planeamiento o un plan. Y ahí viene algo que también en el Comité de Seguridad Energética que tú presides, ¿no? Se está impulsando, que es la planificación. ¿Quién está a cargo de la planificación? Porque algo muy real para todos es, Víctor puede ser ministro de Energía y Minas. Y yo lo conozco, va a tener un super plan, pero el día que sale, su plan queda abandonado, queda en el aire, queda huérfano, como digo yo. Y así pasa en el sector.
ideas, planes, proyectos que se empiezan con una gestión, lamentablemente con otra gestión son muy pocos los que siguen y otros quieren comenzar de cero, ¿no? Eso, si tuviésemos una comisión ad hoc, independiente, de cumplimiento mandatorio, hasta ayudaría a los funcionarios, ¿no? Porque hay otros que pueden plantear y hay otros que no lo hacen por miedo a investigaciones, acusaciones, cacería de brujas, ¿no? Entonces, eh, es complicado, ¿no? Yo creo que, Víctor, en la ley orgánica de hidrocarburos hay un gran cambio. El oleoducto lo tenemos que separar y verlo como un activo estratégico país para lograr este gran objetivo y no solo cargarlo a la empresa porque prácticamente le está dando un lastre que le está hundiendo más y más y más, ¿no? Y al ponerlo estratégicamente, tienes que articular todo para que la población se sienta parte de él. Ahorita me dio mucha pena con la conflictividad social que han hecho cortes y se sigue contaminando. Y creo yo que tenemos que hacer un cambio. Tenemos que sentarnos con todos y propiciar ese cambio. Por supuesto. Bueno, nos ha ganado el tiempo, entonces nos queda claro, primero, el petróleo todavía en el mundo, las energías fósiles todavía tienen un buen periodo de generación de valor, no van a desaparecer por más que están entrando las energías renovables más limpias, pero el petróleo todavía es líder mundial en energía y Perú tiene que inmediatamente tomar en serio la problemática de nuestra selva. Eh, una región que fue vista como el oro negro en el país, nuestro futuro, y sencillamente hoy no somos nada, ¿no? Es urgente y aquí hay roles importantes del Estado, nuevas leyes de hidrocarburos, nuevas disposiciones del Ministerio de Energía y Minas, roles más protagónicos y más funciones para Perú Petro, los organismos fiscalizadores, eh, pero por sobre todo generar. Hace mucho tiempo se habla de un modelo de planificación, un ente de planificación energética nacional. Tú no puedes, y hay algo, es una reflexión muy sencilla, tú no puedes hacer un plan energético sobre actores que no dependen de ti. Entonces, un plan energético desde el ministerio puede tener la mejor intención, los mejores profesionales, pero no se va a llevar a cabo porque hay entidades paralelas del mismo nivel que sencillamente no van a adecuarse a esos planes, ¿no? Y llevarlo hacia un CEPLAN es un ente mucho más administrativo, más gestor, más de visión general, no de detalle técnico, ¿no? Entonces es urgente una organización específica que tenga no solo la función, que ya hoy la tienen, y hay especialistas, me imagino, de generar modelos energéticos de larga data, sino que pueda estar por encima y ser controlador de que se cumplan de todas las entidades que tienen que llevar a cabo estas acciones, ¿no? Eso es muy relevante. Desde el Colegio de Ingenieros vamos a seguir insistiendo en eso, porque si no, los temas pasan y en algún momento la región de la selva, que es una región muy pujante, que siempre ha estado ahí, digamos, poniendo el hombro por el país, en algún momento comenzará a sentir que hay una despreocupación por ellos y generará caos y mucho conflicto social. Te agradezco tu intervención, por favor, tus reflexiones finales para ya despedirnos de nuestro público. Sí, Víctor, solamente para aterrizar algo, ¿no? Para no generar confusión, porque a veces yo ya he estado leyendo algunas cosas. Oye, pero el petróleo se va a acabar, la transición energética. No, a ver, señores, nosotros como país consumimos así de combustible. Producimos acá bajito. Todo esto lo importamos. ¿Qué deberíamos hacer? Subir un poquito más la producción para aprovechar mejor nuestros recursos y esa refinería, y todo este delta, usarlo, cambiarlo, gas natural, electromundial,
hidrógeno, biogás, geotermia, renovables, todo. ¿Y qué pasa si tenemos un shock de inversiones de petróleo y sube más? Otra vez, tener una empresa nacional de petróleo eficiente es para generar renta. Y si no vamos a usar el petróleo, imagínense, pero igual lo producimos, lo podemos exportar, generar renta para el país, ¿no? Y tener más caja para hacer proyectos, porque mucha gente se olvida que el Estado no genera dinero. El Estado vive de los impuestos y vive de las rentas de las pocas empresas que tiene. Entonces, si esta empresa nacional de petróleo, que es Petroperú, le va bien, nos va bien a todos, pero tiene que ser eficiente. Entonces, no se contradice, pero por eso hay que tener claro el bosque, ¿no? Y referente al tema de ese plan, sí, coincido contigo, Víctor. La otra vez vi un pequeño artículo de ese plan que decía cómo mejorar algunos sectores de salud, ¿no? De salud, que las vacunas, que esto, que el otro, y varias cositas. En ninguna parte salía cómo proporcionar energía a ese centro de salud. Señores, sin energía en general, un centro de salud no tiene cadena de frío. Y si no tiene cadena de frío, no puede almacenar medicamentos tipo vacunas. Entonces, no llegamos a un tema técnico. ¿Ok? Entonces, eso es algo especializado, verlo de una manera más macro, en beneficio del país. Nada, y vamos con todo. O sea, no se contrapone mientras tengamos el concepto claro de planificación, aprovechamiento de los recursos y la seguridad energética, ¿no? Deberíamos propiciar eso. Pues nada, muchas gracias, Víctor, por la invitación y gustoso cuando tú quieras poder conversar de cualquier tema. Perfecto, muchas gracias, Miguel Eric García. Gracias a ustedes que nos siguen en las redes, que hacen que este programa esté constantemente tratando de darle información y hacer que ustedes se involucren en esto, nos ayuden a participar y generemos valor para el país. Esa es la misión del Colegio de Ingenieros y específicamente de la Comisión de Seguridad Energética, hacer un país cada vez más independiente en energía, por supuesto más sostenible, y que podamos mirar de igual a igual a cualquier país de primer mundo. Tenemos los recursos humanos, tenemos los recursos naturales, creo que nos falta ponernos las pilas y realmente recuperar ese tiempo perdido. Una nueva oportunidad, cuídense mucho, nos estamos viendo. Gracias, nos vemos.